El presente curso está diseñado fundamentalmente para estudiantes de Derecho del diplomado desarrollado por la UDES y en el tema central del derecho procesal penal en Colombia. Lo primero que tiene que señalarse es que a partir de la Constitución Política de 1991, esencialmente se generó un cambio en la estructura jurídica del país con la creación de la Fiscalía General de la Nación. Ello implicaba en su momento la decisión por parte del Estado y del legislador y del propio constituyente de asumir a un mediano plazo un sistema penal acusatorio, ya que la Fiscalía no es una figura propia del derecho colombiano, es una figura que ya venía desarrollándose bajo otro paradigma, pero bajo la estructura del sistema penal acusatorio implica las funciones y la misma connotación institucional y la titularidad que el Estado le otorgó a través de esas normas constitucionales como el único órgano con competencia en ese momento exclusiva y excluyente para la persecución penal, es decir, le otorgó la titularidad de la acción penal, hoy un poco discutida en términos de la nueva reforma que habló del investigador privado y que la propia Corte Constitucional ha avalado bajo una serie de condicionamientos. Esta nueva política criminal, esta nueva política procesal, más que política criminal, establecía necesariamente que la transformación del sistema inquisitivo iba a darse de manera progresiva y por ello en los años 90 y hasta la ley 600 del 2000 se adoptó un sistema esencialmente mixto pero de una connotación fuertemente inquisitiva que solamente hasta la entrada en vigencia de la ley 904 de 2006 realmente asumió unos visos de carácter acusatorio. Este sistema penal acusatorio tiene unas fases muy definidas que deben ser comprendidas para el entendimiento del sistema en sí, de su naturaleza adversarial, su naturaleza premial, su naturaleza pública, contradictoria y oral. Y esas fases están determinadas en un primer momento que es asumido por por la Fiscalía y que es la investigación de los hechos. Fiscalía que debe coordinar todos los órganos y los funcionarios que ejercen funciones de policía judicial para a través del programa metodológico determinar cuáles son los hechos jurídicamente relevantes, cuáles son los aspectos jurídicamente relevantes y cuál es la inferencia que establece acerca de la posibilidad de estructurar una conclusión valorativa de conocimiento en términos de materialidad del hecho, de materialidad de la conducta punible, de materialidad, perdón, de tipicidad, desde toda la estructura del tipo de autores, objetos, sujetos e ingredientes, e igualmente establecer si en ese ámbito de la investigación existen medios de conocimiento tendientes a la demostración o con una probabilidad de entregar conocimiento acerca de certeza en cuanto a la existencia de causales o circunstancias que puedan generar en un momento ausencia de responsabilidad. Y ello implica necesariamente que la Fiscalía está connotando con esa investigación, ese programa metodológico, unos momentos específicos en los cuales establece unos términos desde el artículo 175 de la ley 906 de 2004, que la Fiscalía tiene un primer deber o una primera carga procesal de investigar para determinar si finalmente la conducta es típica y si hay un responsable a quien se le pueda atribuir ese comportamiento. Si ello se determina desde esa consideración inicial, hay los términos iniciales de 5 años que determina el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal para que asuma una decisión de imputación a una persona determinada. Es importante establecer que esta imputación no es un mero acto en el cual la Fiscalía establezca la comunicación como un telegrama o un oficio dirigido a un ciudadano comunicándole que se le ha iniciado un proceso penal en su contra y que se le está investigando y se le va a investigar
por una conducta punible, por unos hechos, sino que tiene una consideración sustancial bastante fuerte, ya que ella define no solamente un primer momento de hechos jurídicamente relevantes vinculados a aspectos jurídicamente relevantes y medios de conocimiento que soportan estos dos componentes. Por ello, la acción o las funciones que ejercen los jueces de control de garantías desde estos primeros momentos, sobre todo en cuanto a la legalidad constitucionalidad y convencionalidad de la formulación de imputación, no puede ser entendido como muy equivocadamente algunos lo pretenden, como un acto puramente formal, sino que realmente es un acto procesal de consecuencias absolutamente significativas, como es que el hecho de que una persona pueda aceptar los cargos o allanarse en ese instante y ser sujeto a responsabilidad penal de manera anticipada. Igualmente pueden generarse una serie de situaciones en las cuales se sirve o se fundamenta en audiencias concentradas en ese mismo momento procesal la imposición de medidas de aseguramiento que pueden ser restrictivas de derechos fundamentales como el de la libertad de locomoción u otros derechos. Entonces no es una situación puramente formal, ya que, repito, hay consecuencias muy fuertes desde lo personal en cuanto a derechos fundamentales como desde lo patrimonial, con la posibilidad de afectación patrimonial sobre bienes. Y ello está afincado necesariamente en la contundencia que tenga la imputación en torno a esa estructura trial que determinan los hechos jurídicamente relevantes, los aspectos jurídicamente relevantes y los medios de conocimiento. Lo que ocurre es que en ese momento pues no hay una exigencia por parte del sistema procesal penal de una alta connotación, es decir, una exigencia en materia de conocimiento que vaya y genere una inferencia razonable de autoría. ¿Autoría de qué? De la conducta criminal o punible que ya está estructurada a través de los medios de conocimiento. Esa es la única parte liviana que tiene el procedimiento frente a la imputación, pero en manera alguna el efecto procesal que ello conlleva, como lo han pretendido hacer ver algunos jueces de control de garantías, algunos fiscales. Igualmente, fíjense que eso ha generado una serie de situaciones absolutamente injustas y contrarias al mismo mandato constitucional y legal, en cuanto que en ciertos momentos se imputan conductas que no constituyen delito por física o físico desconocimiento de la estructura dogmática de una conducta punible por parte del fiscal que imputa, por ejemplo, tratándose de ciertos delitos de fraude procesal en los cuales hay un trasfondo de obligaciones civiles donde la actuación de las personas está necesariamente vinculada a el orden de su voluntad en tratándose de negociaciones jurídicas que jamás van a trascender al campo penal, pero por una equivocada interpretación de esas estructuras institucionales del derecho privado, se entiende o se pretende la imputación y se logra la imputación sin ningún reparo por el juez de control de garantías sobre esas conductas. Pensemos, no son pocos las personas que son imputadas por falsedad de documento privado porque han recibido en una negociación jurídica válida de carácter privado, negocial, en un contrato de mutuo, un título de valor en blanco, la cual la ley comercial permite sea entregado en estas condiciones bajo las correctas o directas instrucciones por parte del deudor en cuanto a cómo debe ser llenado. Y el acreedor simplemente lo llena bajo ese plano de instrucciones como la ley comercial lo permite y se prueba que el título fue entregado en blanco y que el acreedor lo llenó, y entonces los señores fiscales en muchos casos, no en todos, interpretan que es un acto prohibido porque no puede llenarse después de entregado este título y la actividad de diligenciarlo es un acto falsario, lo cual es absolutamente equivocado. Igualmente ocurre en escrituras que se elevan ante notario sobre hipotecas de segundo grado. Entonces establecen delitos de estafa porque era una hipoteca de segundo grado, y entonces cuando el acreedor fue a demandar ante el juez civil correspondiente la creencia, y a impetrar la práctica de medidas cautelares como el embargo y secuestro, se encontró que solamente podía
acceder a los remanentes porque había una hipoteca de primer grado. Y entonces esa persona se siente engañada, defraudada y denuncia penalmente al acreedor, al deudor, indicando que había una creencia con garantía real inicial, lo cual necesariamente afectaba su derecho a la reclamación. Pero es que es claro que la ley civil y la ley comercial establecen precisamente los grados en los garantías reales hipotecarias, estableciendo el orden de prevalencia de la creencia frente a la reclamación en tratándose de procesos civiles. Y si hay una hipoteca de primer grado, pues necesariamente ello implica que la de segundo grado solamente puede estar sujeta a un remanente. Ahora bien, las hipotecas sobre bienes inmuebles, que es la naturaleza de las mismas, son actos formales que se hacen a través de escritura pública y que deben ser registradas en el folio de matrícula inmobiliaria del bien ofrecido en garantía, con lo cual se genera el acto de publicidad y oponibilidad a terceros. Es decir, la persona que va a suscribir una hipoteca cuando en el acto negocial va a recibir como garantía esa prenda, esa hipoteca sobre un bien inmueble, pues necesariamente va a encontrar que sí, va a registrarla y le señalan que hay una hipoteca inicial, es de segundo grado. Igualmente la escritura pública necesariamente para poder ser inscrita en el folio de matrícula tiene que señalar que es una hipoteca de segundo grado, el resto no será diligenciada a través de ese registro en el folio. Luego, no es imposible que frente a una conducta de estas se señale y se impute al acreedor la conducta de estafa, ya que ello redunda necesariamente en el principio de estricta legalidad, ya que es una situación enmarcada dentro de la ordenamiento jurídico y el tráfico jurídico normal del derecho privado. Luego, estas